El mes de agosto, Palabra del Lector cumple 4 años y aunque es cierto que no subí mi primer vídeo hasta el día 18 de agosto, durante todo ese mes de verano estuve gestando la idea, madurándola y sobre todo preparando el primer vídeo para su lanzamiento, por lo que me tomo la licencia de poder celebrarlo desde ya. Y este año es el primero de los aniversarios del canal que no lo voy a rememorar con un vídeo especial, sino con un regalo que me he hecho a mí mismo, un autorregalo, que son los mejores regalos, que es este libro que tengo aquí, que si queréis saber qué libro es y por qué lo he comprado, porque además tiene mucha relación con el primer vídeo que subí a este canal, estad atentos porque os lo voy a contar, aunque me imagino que ya me habré spoileado yo mismo con la miniatura y el título de este vídeo. Bienvenidos a Palabra del Lector. Leí Drácula hace bastantes años y actualmente tengo en casa esta edición de Austral, que es la que compré hace 6 años cuando volví a leer esta novela. Y aunque es una edición con la que estoy bastante contento, además es muy compacta y muy fácil de manejar, lo cierto es que siempre me ha rondado por la cabeza comprar alguna de esas ediciones un poco más espectaculares, con ilustraciones o con cubiertas llamativas, en fin, por el mero hecho de tener la novela de Bram Stoker con un diseño más atractivo. Pero ¿qué pasa? Que yo soy de esos lectores, o mejor dicho, de esos compradores de libros que no suelo comprar una novela que ya tengo en otra edición, aunque la edición que hayan sacado sea más espectacular o mejor o más especial. Por lo que me conformaba con ver esas ediciones de Drácula que tanto me gustaban en las estanterías de las librerías o en los vídeos de otras personas. Hasta ahora, porque el otro día cuando estaba husmeando en una librería, vi de repente esta novela que tengo aquí, Drácula, la edición anotada de Leslie Klinger, y aunque es un libro que yo ya conocía, nunca lo había visto físicamente, y en el momento que lo sujeté en las manos, supe que me lo iba a llevar a casa. ¿Y qué pasa? Que cuando uno está a punto de lanzarse a una compra impulsiva, busca internamente argumentos para poder justificar esta compra. Así que yo pensé, siempre he querido una edición bonita de Drácula. Además, esta no es una edición cualquiera, es una edición anotada, por lo que se entiende que contiene mucho más contenido más allá del propio texto de la novela, por lo que es un contenido que a mí me interesa y me apetece leer también. Y ya como remate pensé, llega el aniversario de Palabra del Lector, un proyecto que para mí es bastante personal y que en ningún momento pensaba que iba a alargarlo tanto como 4 años, así que pensé, es buen momento para darme un capricho y ese capricho es este libro. Así que este tochal se vino conmigo a casa, enseguida os hablo de él, de qué contiene, pero antes vamos a repasar un poco sin entrar en muchos detalles porque ya tengo un vídeo hablando de la novela de Drácula que me extendí bastante además, así que me voy a limitar a lanzar unas pinceladas, unas curiosidades sobre la novela de Bram Stoker, por si aún no la habéis leído alguno de vosotros, para que os sirva un poco de tentación. Cuando decidí abrir un canal aquí en YouTube para comentar mis lecturas, uno de los primeros retos en cuanto a contenido a los que me enfrenté fue tener que decidir cómo me iba a presentar, porque tenía claro que no quería hacer una presentación convencional, tampoco quería hablar de mí mismo porque me daba cierto pudor, así que tenía que presentarme a través de lo que leo y tenía claro que ese primer vídeo que iba a subir tenía que versar sobre una única novela. La novela que eligiera no necesariamente tenía que ser mi novela preferida, pero sí una novela que me definiera y con la que me reflejara como lector. Y esa novela que elegí fue la de Drácula de Bram Stoker. En ese momento, hace 4 años, me encajaba perfectamente. No sé si hoy en día, si abriera de nuevo el canal, empezaría con otra novela. ¿Y por qué elegí Drácula de Bram Stoker? Bueno, pues porque es un clásico de finales del siglo XIX, una novela inglesa, representa muy bien la esencia de la novela gótica. No hay que ser muy erudito para leerla, entenderla y disfrutarla. Tiene una trama bastante entretenida, es muy accesible, no requiere, si uno no quiere, implicarse demasiado, lo que no quita que más allá de una trama aparentemente sencilla de seguir, uno pueda involucrarse un poco más, leer más allá, buscar sentidos, interpretaciones y hacer un análisis más profundo de la lectura. Además, esta novela cuenta con un personaje icónico que ha impactado en la cultura popular.
Todos, de alguna manera, conocemos al Conde Drácula, hayamos leído o no esta novela, todos tenemos una imagen en nuestra cabeza de este personaje, por lo que promover su lectura me parecía interesante porque creo que merece mucho la pena saber de dónde viene este personaje. Esa es una historia que llega a nosotros o se nos cuenta de forma epistolar. La novela está estructurada a través de la sucesión de cartas, entradas de diario, noticias, anuncios, grabaciones. Y es que los personajes que protagonizan esta trama se van alternando como narradores. Aunque ninguno de los personajes que nos cuenta esta historia sabe o conoce por completo lo que ha pasado. De ahí el plan que establecen de dejarlo todo documentado. Por lo que esta novela obliga al lector a ir completando o imaginando los huecos que quedan cuando conocemos lo que los personajes nos van contando. Y es que según Neil Gaiman en la introducción de esta edición, solo sabemos lo que los personajes saben y los personajes ni escriben todo lo que saben ni conocen el significado de lo que dicen. Algo muy curioso y fascinante también de esta novela es que Drácula, su protagonista, el vampiro, el gran villano de esta novela y que da nombre al libro, aparece muy poco en la trama. Me refiero a físicamente. Se deja ver al comienzo cuando recibe a Jonathan Harker en su castillo, se deja ver al final, pero durante todo el cuerpo de la trama intuimos que está por ahí, que todo lo escucha, que todo lo ve, pero realmente él físicamente no se deja ver. Por lo que vamos a conocer a Drácula a través de lo que los demás personajes nos van contando sobre él. Porque como he dicho, todos estos personajes tendrán voz en la narración, menos el propio Conde Drácula. Y esto hace que el misterio sobre su figura se acentúe aún más. E independientemente de cómo se le haya representado, ilustrado, dibujado, caracterizado, incluso independientemente de la imagen que cada uno de nosotros nos hayamos forjado sobre él, el único que le describe, porque es el único que lo ha tenido frente a él y con el que ha convivido, es Jonathan Harker, un joven abogado que visita al conde Drácula en su castillo de Transilvania y que pasa una temporada con él. Al principio pensando que es su huésped, pero según van pasando los días, se va dando cuenta y va tomando conciencia de que en realidad es su prisionero. ¿Y cómo nos cuenta Jonathan Harker que es el conde Drácula? Pues un hombre de edad avanzada y alta estatura, prodigiosamente fuerte, perfectamente afeitado pero con un gran bigote blanco, cejas espesas, orejas puntiagudas, dientes afilados y labios muy rojos. Rostro muy pálido, mejillas delgadas y una mandíbula y una barbilla prominente. Las manos son velludas, sus uñas largas y afiladas. Y el resto lo debemos componer cada uno de nosotros en base a nuestra imaginación. Porque además de aspectos de su físico, quedan muchas cosas en el aire como cuánto tiempo lleva viviendo en ese castillo, si previamente ha vivido en algún otro castillo. Sabemos que no ha estado nunca en Inglaterra, pero habla perfectamente inglés, según el propio Jonathan Harker, con bastante buen nivel. Y todo esto que se conoce sobre él y sobre todo lo que no se conoce cautivó tanto a las mentes creativas que el propio Conde Drácula se convirtió en uno de esos personajes que sobrepasa la novela y se convierte en un modelo de inspiración y de referencia para que otros autores creen sus propias obras. De hecho, es el personaje literario que más veces se ha llevado al cine, que se ha adaptado además a otras novelas, cómics, dibujos. Hay quienes se inspiran en él para crear sus propias historias y sus propios personajes, y hay quienes incluyen al propio personaje del Conde Drácula en sus tramas. Si bien sobre los vampiros se ha hablado durante cientos de años, fue Drácula quien cautivó la imaginación de todos y llegó a ser el modelo definitivo de toda la narrativa vampiresca posterior. Es como si con él se llegara a la culminación del interés que hubo sobre los vampiros durante la época victoriana. Sabemos que no fue el primer vampiro de la literatura. La primera narración sobre vampiros publicada en Inglaterra en 1819 corresponde al vampiro de John William Polidori. Años después hubo un texto más influyente sobre vampiros que el propio Bram Stoker reconoció haber leído, que fue Carmilla de Sheridan Le Fanu, publicada en 1872.
aquí el editor alude a que cuando uno lee la novela de Drácula y la reposa un poco, empieza a cuestionarse cosas, empieza a querer saber más y comienza una búsqueda de información. Y según va conociendo cosas, va aumentando su curiosidad, van aumentando también sus inquietudes y se van generando nuevos interrogantes. A mí me pasó algo así y para lectores como yo está dirigida esta edición. Esta no es la primera edición anotada de Drácula, para nada. Ya se publicó, creo que la primera en 1975 y de esa primera hasta esta de aquí se han publicado unas cuantas, pero esta tiene de peculiar que el autor incluye las propias anotaciones que aparecen en el manuscrito original de la novela de Drácula, anotaciones de Bram Stoker. Y esto es curioso porque el manuscrito original no se pudo estudiar, por lo menos no completamente, hasta el 2005 porque pertenecía a un coleccionista privado. Y Leslie Klinger nos comenta que para trabajar esta edición él tuvo el beneficio de contar durante 2 días completos con el manuscrito a su alcance. Y aquí, curiosamente, Leslie Klinger, para darle a su estudio, a su modo de analizar, una perspectiva más histórica, lo que hace es ficcionar y considerar los hechos que aquí ocurren como reales. De hecho, en la novela se incluye un prefacio de Bram Stoker escrito en 1898 donde el propio escritor expresa que lo que presenta en la novela son unos manuscritos que le han sido entregados bajo el nombre de Drácula y que los presenta sin haberlos manipulado más allá de eliminar o alterar detalles menores y cambiar los nombres de los protagonistas y los lugares donde acontecen los hechos. Pero bueno, vamos ahora al valor de esta edición. Además de la novela de Drácula, ¿qué nos podemos encontrar en su interior? Bueno, pues este volumen cuenta con un prefacio del editor que nos cuenta cómo surge esta edición, una introducción por Neil Gaiman donde recalca la importancia de esta novela, el contexto de Drácula, donde se da un repaso al mundo victoriano, a la aparición de Drácula, a la literatura de vampiros en general y a la vida de Bram Stoker, y a la repercusión del personaje en obras posteriores. Luego encontramos el propio texto de la novela y se nos indica que la novela que aquí encontraremos corresponde a la primera edición publicada en 1897. Y se indican las anotaciones las variables significativas que el manuscrito original sufrió en las ediciones posteriores, sobre todo cuando salió la edición de bolsillo en 1901, que salió como una versión abreviada. Además acompaña el texto con notas del propio Bram Stoker y las correspondientes al editor de este volumen, Leslie Klinger, con lo cual hay más contenido en anotaciones que lo que corresponde a la propia novela. Y ahí va mi advertencia. Pese a la calidad de esta edición, no creo que sea el formato adecuado para leer Drácula, por lo menos por primera vez. Y me explico, este texto está repleto de anotaciones. Como digo, hay más anotaciones que propio texto de novela. Por lo tanto, se hace bastante engorroso si lo que queremos es leer la novela de un tirón. Son notas súper interesantes, aportan mucha información, pero de alguna manera entorpecen la lectura. Por lo menos si queremos hacer una lectura seguida de la novela. Por lo que para mí es el formato adecuado para quien ha leído ya la novela y quiere indagar y conocer más detalles, pero quizás no tanto para quien lee la novela por primera vez. Además, que no es un volumen fácil de manejar. ¿Qué más incluye? Bueno, pues el cuento del huésped de Drácula, un cuento que yo también lo tengo en otra edición, que ya lo leí hace tiempo, pero en este caso también nos lo incluyen anotado. Este cuento se publicó una vez Bram Stoker hubo fallecido. Su viuda asegura que formaba parte del manuscrito original de la novela, que venía a ser el primer capítulo de la novela, pero que por cuestiones editoriales se decidió eliminar. También se incluye como apéndices las fechas de Drácula y una cronología de la trama, que vemos que comienza el 24 de abril cuando Drácula contacta con el bufete de abogados en Londres para solicitar sus servicios y culmina el 6 de noviembre cuando conocemos el desenlace de esta trama. Y si esto no fuera suficiente, este volumen, además de un montón de imágenes, fotografías, ilustraciones, incluye una segunda parte donde se nos cuentan cosas tan curiosas como las siguientes.
Al parecer, Bram Stoker, antes de publicar la novela, ya tomó medidas para proteger los derechos de llevar esta obra al teatro. La obra teatral contaba con 5 actos y 47 escenas, pero cuando se realizó una primera lectura del texto en el Lyceum Theatre, comprobaron que la obra se alargaba más de 5 horas, lo que la convertía en una obra irrepresentable. Al parecer, la obra tal y como la había concebido Bram Stoker para llevarla al teatro estaba tan ceñida a la obra que conocemos en la novela que hizo inviable su representación. Bram Stoker, sin embargo, guardó este manuscrito. Se adaptó posteriormente porque sí se llevó a escena en la segunda década del siglo XX. Al principio se representó en provincias. Cuando la obra fue asumiendo éxito se llevó al West End londinense y de ahí daría el salto posteriormente a Broadway. Aquí también se analiza la figura del vampiro, qué es un vampiro y cuáles son sus orígenes. También se hace un repaso a los clubs de fan del Conde Drácula repartidos por todo el mundo. Siendo el primero el Drácula Fan Club, fundado en Nueva York en 1965 y que actualmente cuenta con una biblioteca súper especializada sobre el Conde Drácula y a disposición de todos aquellos que quieren investigar sobre este personaje. En el 72 en Hollywood se crea la Count Dracula Society y unos años después también en Londres se crea la Dracula Society, que incluso hoy en día sigue organizando eventos puntuales. Y en 1991 se funda en Bucarest la Transylvanian Society of Dracula, que cuenta con ramificaciones hoy en día por todo el mundo. Y así como estas, se nos nombran aquí unas cuantas asociaciones más que rinden pleitesía y homenajean a este famoso vampiro. Bueno, además de por todo lo que ya he comentado y por todo lo que comenté en el primer vídeo de este canal donde hago un análisis más exhaustivo de la novela, creo que merece mucho la pena leer Drácula porque definió la figura del vampiro moderno en la cultura popular y porque definió muchos de los rasgos que hoy en día asociamos a estos seres y porque creando una atmósfera de misterio y una trama bastante entretenida, aquí también se tocan temas serios y universales, temas que preocupaban en aquel entonces a la sociedad victoriana y temas que incluso siguen siendo interesantes hoy en día, de ahí su universalidad. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Gracias a los incondicionales de Palabra del Lector por haber estado aquí durante estos 4 años. Gracias también a quienes os habéis ido uniendo a lo largo de este tiempo y gracias también a quienes, a pesar de no ser asiduos al canal, os dejáis pasar por aquí puntualmente. Y concretamente hoy, gracias si aún estáis por aquí, por haberme acompañado durante estos minutos que ha durado el vídeo de hoy. Vuelvo en un próximo vídeo donde también hablaremos de libros. Hasta entonces espero que disfrutéis de vuestras lecturas y que si no habéis leído ya la novela de Drácula de Bram Stoker, que lo hagáis. Hasta luego.